Bitcoin vuelve a caer un 8% en uno de los peores mercados bajistas que hemos visto nunca. En este vídeo lo que voy a hacer es analizar la situación actual, justificar por qué es uno de los peores mercados y además también comentaros qué es lo que yo estoy haciendo y cómo estoy enfocando la situación que estamos viviendo. Empezando ya directamente, si recordáis, llevamos varios días comentando la teoría de un posible pullback por muchos factores, ¿no? Básicamente porque el cese de noticias negativas o el cese no de sentimiento, porque el sentimiento sigue siendo el mismo, pero el de noticias que sigan impulsando el precio hacia abajo, paró, ¿vale? O sea, llegó un cese de noticias y además estuvimos viendo una pequeña desaceleración. Si cuadramos eso con que entendemos que el precio se mueve con un impulso, un pullback y otro impulso en tendencia bajista y lo mismo, pero al revés, en tendencia alcista, podíamos llegar a la conclusión de que después de estas velas de desaceleración se podía formar un hipotético pullback, ¿de acuerdo? Además, si mirábamos el gráfico de 4 horas, pues veíamos claramente este patrón de aquí, que es un patrón de triángulo, el cual se califica de dos formas, tanto de continuación, que es finalmente lo que ha acabado sucediendo, ya que se ha confirmado esa ruptura, como de reversión. El patrón de reversión de triángulo lo hemos utilizado aquí infinitud de veces para meter diferentes trades y diferentes entradas que hemos ido comentando y además capitalizándolas, por lo cual es un patrón que es complejo de entender, complejo de enfocar, porque tiene esas dos variables, ¿vale? Claro, esto realmente, ¿qué significa? ¿Qué nos marca? Y es que el mercado, cada vez que forma algo, cada vez que da un movimiento, te está dando información. Pues bien, es muy sencillo, esto te está marcando la debilidad que estamos viendo en el precio. Simple y llanamente, porque no somos capaces de realizar un claro pullback, o mejor dicho, sí que los estamos formando, pero fijaros, formamos un pullback de 4 horas, que no está mal, pero claro, cuando estamos hablando de movimientos diarios, formar un pullback de 4 horas es insuficiente, ¿vale? Porque el mercado tiene que ser proporcional. Entonces, de la misma manera que aquí en gráfico semanal, pues no veías pullbacks, ¿veis? Aquí no veíamos ningún pullback, no se forma ningún pullback, se forman algunas velas de desaceleración, en cierto modo, en ciertos puntos, pero al final lo que predominan son las velas alcistas. Esto no implica que en gráfico diario sí que hubiera algún que otro pullback, pero claro, estamos hablando de un ciclo, de un movimiento semanal, por lo cual un pullback es esto de aquí fue un pullback, ¿vale? Se levanta y vuelve a hacer otro pullback. Claro, ¿esto de aquí qué implica? Esto implica una debilidad increíble porque no estamos siendo capaces de formar ningún pullback. Hemos visto algún punto intermedio, aquí lo vemos en gráfico semanal, se ve una pequeña desaceleración, de la misma manera que se vio una pequeña desaceleración aquí. Pero estos fueron pullbacks o correcciones diarias. Recordad que ya estuvimos hablando de que este patrón de aquí estaba siendo una corrección en tiempo, que no en precio. ¿Por qué? Pues porque pese a que sí que es cierto que, pues si cogemos el mínimo y nos vamos al máximo, se puede valorar un 27% de pullback, al final lo que predominan o lo que predominó fueron tantos días en esta especie de rango, por lo cual era una corrección en tiempo. ¿Qué indica una corrección en tiempo? Debilidad, dirección, o sea, debilidad si estás yendo para abajo, pero al final es fortaleza hacia un movimiento concreto, da igual si es alcista o es bajista. Esto implicó fortaleza hacia un movimiento bajista. Si además añades el contexto negativo de noticias, etcétera, etcétera, pues se formó la que se formó, ¿no? Entonces, estamos en ese punto en el que no somos capaces de formar un pullback. Y ahora, pues volvemos a llegar a un nivel importante, el nivel de los 19.347, que, pues bueno, en pips arriba, pips abajo, da igual. Pero, ¿por qué es este número? Pues bueno, básicamente porque si nos venimos atrás, forma el máximo histórico anterior que se formó en 2017, a finales de 2017, antes del anterior gran ciclo bajista de 2018. ¿Vale? Es el punto al que hemos llegado. Pero esto no es una característica real del precio de Bitcoin, al menos. Hemos hablado muchas veces en el canal, pues lógicamente que, sobre todo direccionándolo al análisis técnico, que cuando tienes un nivel, un mínimo, por ejemplo, te estás levantándote, tal, tienes un punto y lo rompes, muchas veces vas a por él para testearlo. Mínimo, máximo, da igual, ¿vale? Que es exactamente lo que está haciendo el precio, testear el anterior máximo. Pero si nos fijamos y marcamos las líneas horizontales de los anteriores máximos en ciclos de Bitcoin, aquí tenemos una, lo vamos a poner como YouTube, veis que el precio se queda, pues bueno, literalmente aún desde el mínimo del ciclo bajista hasta el máximo anterior, se queda a bastante porcentaje. Si hacemos exactamente lo mismo aquí, el precio vuelve a quedarse a bastante porcentaje, ¿vale? Aquí no nos ha salido el porcentaje, pero lo vamos a marcar un momento. Ahí lo tenemos a un 59% y aquí lo tenemos a un
81%, por lo cual no es habitual que en los mínimos de los ciclos bajistas se teste el máximo anterior. Esto le añade debilidad al movimiento. No solo le añade debilidad al movimiento bajista, sino que también le añade debilidad al ciclo alcista, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque probablemente, y esto es una de las características que hemos visto, el ciclo alcista no ha sido capaz de levantarse lo suficiente como para que la caída no toque el mínimo anterior, o sea, el máximo anterior, ¿entendéis? Si el ciclo alcista se hubiera levantado más y hubiéramos llegado incluso a los 100.000 que se llegaron a comentar, seguramente el ciclo bajista se hubiera quedado a ese porcentaje y no hubiera llegado al máximo anterior, a este punto de aquí. Pero ya lo hemos analizado en anteriores ocasiones en este canal, que los ciclos los ciclos alcistas, cada vez son más largos, más duraderos, pero menos punzantes, menos agresivos. Entonces, esas son características que fomentan esa adopción, o que son fomentadas, mejor dicho, por la adopción, por la tranquilidad y por la aceptación del activo, ¿vale? ¿Por qué comento que es uno de los ciclos más bajistas? Pues bueno, o peores ciclos, porque ya hemos visto varias características. O sea, hemos estado comentando durante el vídeo varias características, pero además, si cogemos gráfico diario, aquí lo tenemos y miramos diferentes elementos. Fijaros que estamos aún, vamos a mirarlo, desde el nivel actual estamos a un increíble 36% de la media móvil de 20 diaria, lo cual es una auténtica barbaridad. Estamos a un 57-60% de la media móvil de 50 diaria, lo cual es una auténtica barbaridad, y estamos a un 106% de la media móvil de 200 diaria, lo cual también es bastante increíble. Como podéis ver, en la media móvil de 50 no la tocamos desde este punto de aquí, desde finales de abril, mitades de abril, no tocamos la media móvil de 50, lo cual no es demasiado habitual, porque si cogemos el anterior ciclo bajista, por ejemplo, fijaros cómo se relaciona de bien la media móvil de 50 y la de 20, sobre todo la de 200 es una media móvil mucho más alejada, que es la línea azul, pero en cambio la línea roja y la línea blanca, fijaros cómo constantemente están formando de resistencia dinámica en todo el ciclo bajista. Fijaros que los contactos son constantes, en todo este rango de aquí los contactos son constantes, el precio baja, todo este rango de aquí los contactos son constantes, hasta que se rompen en este punto de aquí, a finales de marzo, principios de abril, se rompe tanto la media móvil de 200 como la media móvil de 20 y de 50 diarias, ¿vale? Y eso ya da paso al ciclo alcista, pero fijaros cómo las características son bien distintas al anterior ciclo alcista, o sea, al anterior ciclo bajista, por ejemplo, y veríamos lo mismo en el anterior ciclo bajista. Vamos a irnos por aquí, veis, este es el segundo ciclo bajista que ha vivido el precio, pues las características son iguales, veis, pam, pam, el precio cae, vuelve a hacer de resistencia. En cambio, en el punto en el que estamos, no es que digas, es que claro, estamos en una fase inicial, no sé qué, no, para empezar que no es inicial, porque ya empezamos el ciclo bajista en el 15 de abril, no lo sabíamos entonces, pero ya lo estábamos empezando, y luego que llevamos mucho tiempo sin contactar con las mismas. Si recordáis, estuvimos hablando también y comparando las características de estos ciclos bajistas de aquí, de este mismo, con la característica del ciclo bajista actual, y estuvimos esperando durante un tiempo esta especie de pullback, ¿vale? Pullback que podía llegar hasta los mínimos anteriores en forma de diagonal y la media móvil de 200 diaria. Como veis, ese pullback no llegó en ningún momento, ¿vale? Estuvimos hablando en esta etapa de aquí de que podía formarse, y el precio no llegó ni a la zona de mínimos anteriores, ni mucho menos a la zona de media móvil de 200 diaria. Claro, ¿esto qué significa? Pues le añade nuevamente más características negativas a la situación del ciclo. ¿Por qué? Pues porque el precio, si bien hizo una corrección, hizo un movimiento horizontal, si bien hizo una corrección, lo hizo en movimiento horizontal. La diferencia respecto al ciclo anterior es que el ciclo anterior lo hizo en vertical, hizo un pullback en precio y no en tiempo. En este caso nos quedamos en un rango muy estrecho de puntos y el precio continuó con el movimiento bajista. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo estoy enfocándolo? ¿Qué es lo que yo considero que puede pasar o cómo me estoy yo gestionando el capital? A ver, la verdad que estamos viendo que pese a que las noticias económicas pueden aflojar un poquito, hemos visto que el viernes pasado pues hubo movimientos muy negativos, hemos visto que este miércoles, pues pese a que en un inicio eran movimientos positivos, el jueves fueron negativos, o sea, estamos en un punto en el que las noticias, aunque medio cesen, siguen afectando de manera negativa. ¿Y esto qué implica? Implica que hay una cosa que es peor que una noticia, que es el sentimiento, ¿vale? Con ese de sentimiento. ¿Por qué? Pues porque la noticia dices, vale, el PIB de tal cae.
el IPC sube, vale, puede generar una noticia, un impacto concreto en un momento determinado, pero es que claro, el sentimiento perdura, y el sentimiento es algo que no depende de una noticia, ¿vale? Es el punto ese en el que estamos ahora, estamos tirando de sentimiento en vez de noticias, que también existen, pero el sentimiento es lo que está perdurando y es lo que está dirigiendo ahora mismo el mercado. Claro, lo que está claro es que estamos en un ciclo bajista, lo que está claro es que es un ciclo distinto a los anteriores. ¿Por qué? Pues no solo por las características, sino por el contexto del ciclo. Y eso es lo que genera estas características. Es muy importante que lo tengamos presente. Esta inflación, esta etapa post-pandemia, esta sobrecompra de todos los activos, mercado inmobiliario, hipotecas, en fin, todo este conjunto, todo este cóctel es lo que genera estas características que estamos viendo en el precio, ¿vale? O sea, no va primero el precio y luego las características, sino que es al revés. Entonces, claro, todo esto a mí me cuesta pensar que se vaya a solucionar en un periodo de tiempo corto, ¿vale? Es lo que yo considero. Entonces, yo entiendo que de entrada los 18.000, 19.000 que estamos viendo no van a ser el mínimo. Sí que es cierto que en algún momento, porque es que es de manual, porque es de base, se tiene que generar un movimiento atractivo. Pero atractivo, ¿qué significa? No tiene que significar esto, hacer un pullback así. Puede significar una especie de acumulación. Fijaros lo que pasó en este punto de aquí. Fijaros esta pequeña acumulación que se formó aquí, antes de un nuevo movimiento bajista y luego el final de ese ciclo bajista. Pues tenemos que formar algún tipo de movimiento de este estilo. Ya no solo porque las pautas de análisis técnico te dicen tal, esto ya lo podemos dejar en un segundo plano, sino porque en algún momento me entra una noticia positiva, una noticia atractiva, de adopción, de tipos de interés, de inflación, de algún banco central, de algo. Alguna noticia vendrá en algún punto y esto pues generará ese movimiento atractivo. Luego analizaremos, oye, ¿cómo se toma el mercado esa noticia? ¿Es para tanto? ¿Es para menos? O sea, podremos entender un poco la psicología del mercado en ese punto y cómo evoluciona ese sentimiento del que estamos hablando. Pero yo considero primero que el movimiento no va para corto, o sea, no creo que estemos en un mínimo de nada, y luego que en algún punto tenemos que formar ese pequeño rebote o esa pequeña acumulación que sea un paso intermedio antes de una nueva caída. O sea, no estoy hablando de una predicción, no me interesan las predicciones, o sea, yo lo único que quiero es poder actuar de la mejor manera posible y en base a mi opinión. No puedo actuar en base a la opinión de otros. Está muy bien escuchar, pero cada uno tiene que tomar sus propias decisiones. Entonces yo lo que estoy haciendo es comprar de manera diaria tanto Bitcoin como Ethereum. Lo demás, lógicamente, no lo quiero ni ver. En Bitcoin e Ethereum de manera diaria, pase lo que pase, independientemente de lo que haya en el mercado, compro según lo que yo quiero y yo puedo, y luego cuando hay movimientos como el de hoy o movimientos como el de cualquier día donde el mercado se acentúa, compro bastante más, multiplico igual por 5, por 6 o por 7 el tamaño de posición, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos que cada día compro 100 euros de Bitcoin y 100 euros de Ethereum, pues en un día como hoy, que el mercado cae un 8%, yo me levanto y digo, vale, en vez de 100, pues compro 700, ¿vale? Lo multiplico por 7, 7 y 7, ¿vale? Entonces es un poco como yo lo estoy enfocando. Imaginaros, hoy ya he hecho esas compras, imaginaos que el precio sigue cayendo, pam, y se planta en 18.000, pues yo volveré a comprar 700, ¿vale? Porque no habrá caído solo un 8%, sino que desde el punto en el que yo he comprado habrá caído un 7% más, por lo cual yo querré comprar un por 7 otra vez, ¿vale? Entonces nada, un poco es como yo estoy enfocando, un poco es como yo estoy llevando la situación, es como yo lo estoy viendo en este sentido y sobre todo destacar esa debilidad clara de este ciclo en el que estamos. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, comparte con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.